Vamos a comenzar con este tema que es la búsqueda de fuentes académicas con inteligencia artificial, un tema que puede ser un poco polémico de repente en cuanto a ciertas limitantes que pudieran tener algunas herramientas, pero al mismo tiempo es importante mencionarlo porque ha evolucionado bastante rápido, entonces hay muchos matices allí que son importantes de tener en cuenta. Vamos a comenzar con la presentación que tengo preparada para ustedes. Muy bien, entonces comenzamos. Ya tenemos aquí el título que ya fue mencionado por el maestro Gabriel y comenzamos con una breve semblanza y vamos a ver. Mi nombre completo, Joaquín Navarro Perales. Mi trabajo actual, soy académico en la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación Digital y también soy profesor de asignatura en la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Cuál es mi formación base? Soy licenciado en Ingeniería Biomédica, soy maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y actualmente soy doctorante en Ciencias de la Computación y también estudiante de la licenciatura en Pedagogía. Y dentro de mis intereses profesionales se encuentran la inteligencia artificial en educación, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista pedagógico, el aprendizaje autónomo de una manera más específica y la alfabetización digital. Muy bien. Dicho esto, vamos a mencionar cuál es el contenido que tenemos aquí. Entonces, vamos a partir de la búsqueda de información mediante modelos de lenguaje y nos vamos a enfocar en dos herramientas particulares que no están elegidas al azar, sino que tienen que ver con cierta secuencia y que conozcamos ciertas maneras de buscar información por medio de ellos. Vamos a entender un modelo del lenguaje como una herramienta de inteligencia artificial que a partir de cantidades masivas de textos genera textos nuevos. Y entonces, dos herramientas que parten de este funcionamiento son ChatGPT, que es claramente la aplicación más popular, y otra llamada Perplexity. Entonces, estas dos herramientas fueron seleccionadas justo para que podamos repasar desde lo que es una búsqueda cerrada y una búsqueda web. Adelantando un poco, ChatGPT originalmente funcionaba con un esquema de búsqueda cerrada, nada más. Vamos a ver en un momento cómo se hace y ver un ejemplo, pero tiene un tiempo que ya incluyó otro tipo de búsqueda. Entonces vamos a ver cuáles son estas dos posibilidades de la herramienta. Y Perplexity nos va a permitir ampliar todavía más estas formas de buscar información. Vamos a hablar ya de una búsqueda académica y vamos a hablar por último de un paradigma más reciente llamado investigación profunda, que es con el que vamos a terminar. Cabe mencionar que Perplexity también es capaz de realizar búsqueda web. Esta es una búsqueda que comparten ambas herramientas, pero sobre la marcha vamos a ir haciendo los ejemplos de cada una. Una vez que queda claro cuál es el contenido de esta sesión del seminario, me gustaría hacer dos preguntas para ustedes, para poder partir con el contenido que preparé. Primero quisiera saber cuál de las dos herramientas han utilizado. ¿Ya han utilizado las dos, ChatGPT y Perplexity, o han utilizado solamente una de las dos? O puede que alguien se haya enfocado en otras herramientas y realmente no le haya dado tanto peso a ellas. Entonces, aquí me gustaría que ustedes comentaran esto. ¿Cuál de las dos herramientas han utilizado? Entonces, vamos a ver. Aquí en el chat ya comienza a ver algunas respuestas. Vamos a ver. María Angélica menciona ChatGPT. Cristina, las dos. Perfecto, van llegando muchas respuestas. Marisela, solo ChatGPT. Mirna, las dos. Israel, GPT. Francisco, GPT. Alfredo, ChatGPT. René, ChatGPT. Romeo, ChatGPT. Javier, las dos. Javier, Isaac, ChatGPT. Guillermo, solo ChatGPT. Elizabeth, ChatGPT. Gabriel, las dos. Hilaria menciona que no ha utilizado ninguna, las ha escuchado, pero no ha utilizado. Sin problema, aquí vamos a partir de ejemplos desde cero. Hilaria, no te preocupes por eso. Alan, solo ChatGPT. Alan Torres, ChatGPT. María del Rocío, ChatGPT.
Y tenemos más casos con ChatGPT al final. Perfecto. Entonces, van llegando todavía más respuestas, pero entonces vemos que la mayoría ha utilizado ChatGPT. Tenemos casos donde se han utilizado ambas, pero esto es importante para poder partir hacia la siguiente pregunta, porque podemos tener experiencia en las herramientas, pero una pregunta distinta es si tienen una cuenta, porque las dos se pueden utilizar sin que abramos una cuenta. Simplemente podemos escribir el sitio web y a partir de allí podemos comenzar a utilizarlas, lo cual también nos limita un poco. Entonces quisiera ahora repetir la pregunta, pero en términos de ¿en cuál de las dos tienen una cuenta? A lo mejor se repite la misma respuesta que ya tenían, o puede que haya casos, por ejemplo, donde se haya usado Perplexity, pero sin tener una cuenta, o lo mismo con ChatGPT. Tal vez hay quien ha utilizado ChatGPT solamente en el navegador, pero sin haber abierto una cuenta. Entonces vamos a responder de nuevo, por favor, para poder pasar ya al contenido que tenemos para el día de hoy. Y entonces aquí tenemos ya distintas posibilidades: no tener cuentas en ninguna de las dos, tener una cuenta solo en ChatGPT o tener cuenta en ambas. Aquí ya estoy viendo sus respuestas. Hay quien lo ha utilizado en navegador sin cuenta, como está mencionando Alfredo. Muy bien, entonces si se fijan, tenemos las distintas combinaciones posibles en cuanto a no tener ninguna cuenta, tener ambas o tener una de las dos. Por lo general, ChatGPT en caso de tener una. Perfecto. Esto nos ayuda para poder saber de qué punto partimos y entonces qué es lo que qué es lo que podrían explorar después, sobre todo si no han abierto unas cuentas. Lo que preparé justo nos va a ayudar a poder ejemplificar las distintas maneras de buscar información y voy a ir mencionando cuáles requieren tener cuenta, cuáles no, y sobre la marcha vamos a ir viendo los ejemplos prácticos. Esta sesión está planteada en términos de ser expositiva, por lo que vamos a aprovechar muy bien este tiempo que tenemos aquí. Lo que yo haré es sobre la presentación ir explicando algunos detalles. Después voy a cambiar mi pantalla para mi navegador para que puedan ver cómo se hacen los ejemplos, con la idea de que si ustedes los quieren replicar, ya con calma con la sesión grabada lo puedan hacer y que podamos ver todo en su totalidad. Pero entonces estas preguntas son importantes para que ustedes sepan qué es lo que les faltaría hacer. Por ejemplo, bueno, si ya tengo cuenta en ChatGPT, entonces si quiero tal vez utilizar el último tipo de búsqueda, tendría que hacer mi cuenta en Perplexity. Si no tengo ninguna de las dos, entonces ya puedo ver si me interesa algún tipo específico, cuál debo abrir, etcétera. Muy bien, gracias por responder. Entonces, esto nos ayuda a saber en qué punto estamos parados y nos ayuda ya a comenzar con la primera parte del contenido que preparé. Vamos a comenzar con ChatGPT. Como había mencionado, es la herramienta más popular respecto a la generación de texto con inteligencia artificial y fue presentada ya para usarse con usuarios en noviembre de 2022. Ahora, ChatGPT en su mismo nombre ya nos está dando pistas de cómo funciona o también de cómo funcionaba en su momento, porque, ojo, esto se va transformando y justo vamos a mencionar cómo lo ha hecho. Comencemos desglosando el nombre de ChatGPT. Primero, la palabra chat tiene que ver con el formato de conversación, porque nosotros le escribimos a ChatGPT y nos responde y podemos seguir escribiendo respecto de lo que quedó arriba en la conversación y entonces esto ya tiene cierto flujo que tiene un formato específico y entonces es necesario mencionarlo respecto de esta conversación dinámica basada en un chat. Entonces, esta es la primera parte del nombre. Sin embargo, lo más interesante viene después con las tres letras restantes, que son GPT. Vamos a ver por qué se acuñaron esas tres letras y ahí hay una pista que ya nos ayuda a saber cómo funcionaba la búsqueda más sencilla, que es la búsqueda cerrada. Entonces, rápidamente mencionemos esas tres letras de dónde vienen. La G viene de generative, generativo. Entonces, viene de la rama de la inteligencia artificial generativa que ustedes ya han visto en las reuniones, en las sesiones anteriores del seminario. Todo el seminario está enfocado en esta rama y prácticamente lo que hace es generar contenido a partir de cantidades masivas de datos. Si bien aquí nos estamos centrando en texto en esta sesión, se pueden generar tanto videos,
audio, imágenes, etcétera. Entonces, generative viene de generativo, de esta rama de la inteligencia artificial. La siguiente letra, la P, viene de pre-trained o preentrenado. Esta es la letra que nos da una clave muy importante sobre cómo se hacía la búsqueda cerrada, sobre todo antes de que ChatGPT nos permitiera conectarse a la web. ¿Por qué preentrenado? Cuando hablamos de entrenamiento en inteligencia artificial, quiere decir que todos estos datos, los que va a partir, los estamos utilizando para que nuestro sistema los conozca. Si vamos a generar textos nuevos, tenemos que partir ya de una cantidad grande de textos. Entonces, entrenar un sistema de inteligencia artificial significa el proceso técnico por el que vamos a tomar los textos y los vamos a presentar a nuestro sistema de inteligencia artificial para que los conozca y ya matemáticamente va a detectar patrones para que después sea capaz de generar textos nuevos. Hasta allí, esto significa entrenar un modelo de inteligencia artificial. Pero ojo, aquí dice pre-entrenado. ¿Por qué este prefijo pre? Preentrenado porque originalmente ChatGPT, ¿cómo funcionaba? Funcionaba con una base de datos cerrada. Es decir, antes no se conectaba a Internet en tiempo real. Entonces, lo que preguntábamos era la información que ya tenía y no era capaz de estarla actualizando tan seguido. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando funcionaba todavía así, preguntáramos sobre algo que ocurrió el mismo día, antes no era capaz de hacerlo y daba una respuesta antes diciendo, mi conocimiento abarca hasta tal fecha. De hecho, tengo una captura de pantalla más adelante para ejemplificar cómo ocurría esto. Entonces, esa letra P nos da una pista de cómo funciona esa búsqueda cerrada que vamos a ver más adelante. Y la última letra, la T de transformer o transformador, ya es un término muy técnico dentro de inteligencia artificial, ya es la técnica específica en la que se basa este tipo de herramientas. Entonces, sobre todo, la importancia de esta diapositiva es el énfasis en la letra P, porque como mencionaba, si entrenamiento es presentar todos estos datos, el hecho de decir que era preentrenado implicaba que todo esto ocurría en cierto momento en el tiempo, pero no se iba haciendo de manera constante. Entonces, por eso esto tiene que ver con la búsqueda cerrada que veremos a partir de la siguiente diapositiva. Les había comentado que tengo aquí esta diapositiva sobre estos términos de las actualizaciones que antes no eran tan constantes ni se conectaba la herramienta a Internet. Aquí tengo una captura de una conversación que tuve con la herramienta el año pasado, es de 2024, justo antes de que comenzara con esta búsqueda y conectarse a la web. Entonces, si se fijan, lo que yo pregunté fue, ¿cuándo fue tu última actualización? Y lo que respondía es, mi conocimiento se basa en datos recopilados que en ese momento que yo hice la pregunta, hasta enero de 2022. Y decía, no tengo información actualizada después de esa fecha, ya que no tengo la capacidad de acceder a datos en tiempo real ni de recibir actualizaciones continuas. Entonces, esta parte es importante porque en ese tiempo, si yo le preguntaba, oye, dame una noticia del día de hoy, me contestaba algo similar. Me baso en datos hasta tal fecha, por lo tanto no tengo manera de actualizar. Así funcionaba antes. Sin embargo, si ustedes el día de hoy abren la herramienta y preguntan por algo que ocurrió el día de hoy, se va a conectar a Internet y esto va a ser muy directo. Pero entonces, ¿por qué menciono todo esto? Para que entendamos por qué la búsqueda anteriormente era una búsqueda cerrada. Únicamente lo que estaba aprobado por la empresa OpenAI que desarrolló la herramienta era lo que nosotros podíamos acceder. Ahora, si esto va quedando claro respecto de esta búsqueda cerrada, vamos a ver un ejemplo y voy a utilizar una pregunta muy sencilla, que es ¿cuáles son las principales estructuras de datos? Algo directamente relacionado con mi asignatura en informática. Y vamos a ver cómo nos va respondiendo la herramienta dependiendo del tipo de búsqueda. Aquí nos debería hablar de distintas estructuras como pilas, colas, grafos, árboles, etcétera.
Pero esto ya con calma cada quien lo podría hacer con alguna pregunta ya que tenga que ver con la asignatura que imparte o con el tema que a ustedes les interese. Entonces, muy bien, vamos con este primer tipo de búsqueda, que es una búsqueda cerrada. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si pregunto, ¿cuáles son las principales estructuras de datos? Entonces, aquí tenemos una respuesta y ya tenemos aquí arreglos, listas enlazadas, pilas, colas, etcétera. Aquí solamente tengo una parte de la respuesta de ChatGPT, pero aquí quiero que presten atención a un detalle. En la parte superior derecha, ustedes pueden ver que aparece la pregunta, ¿con qué puedo ayudarte? Eso es parte de la interfaz de ChatGPT. Y debajo es donde escribimos nosotros nuestro prompt. Y debajo de ello tenemos una opción que dice adjuntar y al lado derecho dice buscar. Entonces, cuando ocurrió lo que les contaba antes, ese botón de buscar no existía. Entonces, todo lo que escribíamos se buscaba simplemente en su base interna y ya nos respondía. En este momento ya tenemos ese botón y si lo presionamos, entonces ya es posible hacer una búsqueda web, que es el segundo tipo que vamos a ver en un momento. Ojo, muchas veces esta función se activa sola y entonces ChatGPT comienza a hacer búsquedas en la web. En un momento vamos a aclarar todo eso porque tenemos también esa variación. Pero entonces, regresando a la búsqueda cerrada, si bien ya tenemos esta posibilidad de conectarnos a la web, todavía es posible realizarla. Justo lo que vamos a hacer en las sesiones, ver en la presentación el ejemplo para poder explicarlo, explicar algunos detalles. Y como les había dicho, vamos ahora a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver cómo se puede hacer este, este ejemplo. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir aquí en el chat cuál es el enlace de la plataforma, sobre todo para quienes no lo han utilizado. Entonces tenemos aquí el enlace que es chatgpt.com y esta búsqueda cerrada se puede hacer simplemente ingresando a el sitio web sin necesidad de hacer una cuenta. Entonces, justo les voy a compartir mi pantalla. Entonces, si ustedes abren el enlace, sobre todo quienes no se hayan acercado a la herramienta, justo van a ver al centro la pantallita que yo tenía en la captura. ¿Sí? La pregunta con qué puedo ayudarte. Y entonces, si aquí hago esta pregunta, ¿cuáles son las principales estructuras de datos? En este caso, lo que se va a hacer es una búsqueda cerrada. Aquí entonces tenemos ya una respuesta, pero si se fijan aquí, no tenemos ninguna pista de cuáles son las fuentes que se consultó. Además, otra manera de saber que esta es una búsqueda cerrada es porque cuando se hace la búsqueda web, que es el segundo tipo que justo vamos a ver en un momento, aparece un mensaje que dice buscando en la web. Justo en un momento lo vamos a ver. Pero entonces, así nos vamos a dar cuenta de que en este caso, al simplemente abrir el sitio web y buscar, hacemos una búsqueda cerrada. Esto parte de la información que ya está filtrada por parte de la misma herramienta y tenemos una respuesta. Entonces, así tenemos esta primera respuesta, resultado de la búsqueda cerrada. Ahora, ¿cuál es el problema principal de esta búsqueda cerrada? Justo no tenemos idea de cuáles son estas fuentes, solamente sabemos que son las fuentes internas que ya tiene la herramienta. Sin embargo, hay un detalle allí. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos saber de dónde saca ChatGPT la información para estas búsquedas cerradas? Vamos a regresar a la presentación justo para hablar de este punto. El detalle de este tipo de búsquedas es que no tenemos la certeza de cuáles son estas fuentes. No hay transparencia al respecto. Y lo que estoy mostrando en este momento sobre las fuentes es una referencia donde se mencionan cuáles eran las fuentes, pero de un modelo anterior de ChatGPT. Vamos a tener en cuenta que la versión gratuita de ChatGPT se basa en la versión 3.5.
La versión de paga se basa en la versión 4 y a partir de allí tenemos algunas otras. Entonces, en este párrafo que tenemos, en este artículo, se habla de la versión 3, es decir, de un antecesor de lo que conocemos como ChatGPT, es decir, el modelo GPT-3. Entonces, esto era antes de que existiera ChatGPT. Aquí, si se fijan, esto se introdujo en el 2020. Entonces, es lo más que nos podemos acercar hasta donde yo sé a las fuentes de ChatGPT, a justo ese antecesor llamado GPT-3 o GPT-3. Y están subrayadas cuáles son esas fuentes para darnos una idea. Entonces tenemos Common Crawl, que es justo una organización que se encarga de organizar todos los datos que existen en la web de alguna forma para crear un conjunto de datos y que a partir de allí se puedan hacer distintas aplicaciones. Entonces podemos entender esa primera fuente como los datos de la web en general. Después tenemos a WebText2, que allí si se fijan hay una parte muy importante donde se menciona que allí se compilan los enlaces de Reddit que tienen las publicaciones con más de 3 votos. Entonces, Reddit es un conjunto de foros en línea muy popular y entonces a partir de allí también toda esa información se filtra y se utiliza para entrenar este modelo anterior. Las otras dos fuentes tenemos Books One y Books Two, que son corpus de libros tal cual. Esta podría ser la fuente más académica de todas. Y por último, Wikipedia. Entonces, eso es lo que nos podríamos acercar a las fuentes del antecesor de ChatGPT, que como pueden ver, sí hay fuentes académicas, pero también hay fuentes más informales, como en el caso de Reddit, o fuentes colaborativas como Wikipedia, donde si bien puede haber cierto rigor al momento de las referencias, también es cierto que se puede editar pues de alguna forma un poco más libre. Entonces, esto nos da una idea de el conjunto de fuentes que teníamos. Lamentablemente, las versiones que utilizamos ahora no son tan transparentes respecto a esto. Entonces, justo esta es una desventaja de estas búsquedas cerradas, ¿sí? No sabemos muy bien de dónde aparece todo eso, más bien es una mezcla de distintas fuentes y ni siquiera estamos tan seguros de cuáles son las fuentes en los modelos que usamos ahora. Entonces, es parte de estas limitaciones y justo en el tiempo en el que las búsquedas eran cerradas, pues yo mismo en mis cursos respecto de estos temas mencionaba, ChatGPT realmente no está hecho para hacer búsquedas por estas mismas desventajas y porque también se prestaba a que ocurrieran alucinaciones, es decir, que de repente la herramienta inventara algunas fuentes en el caso de que lo solicitáramos y lo cual podría ser problemático. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo al segundo tipo de búsqueda, que es la búsqueda web. Entonces ya me adelanté un poquito con esto y les mencionaré, en este caso las herramientas ya se conectan, ahora sí, a la web y a partir de allí entonces se amplía la información a partir de la cual se generan los textos. Entonces ya usa tanto la información interna como en la búsqueda cerrada, como se conecta a la web y a través de distintos sitios se va a complementar todo esto. ¿Cuál es la ventaja de esto? En este caso tenemos en la respuesta, tenemos enlaces de las fuentes, entonces ya es más transparente en este sentido. Entonces, vamos a ver este segundo ejemplo, donde tenemos la misma pregunta que vamos a usar como base. Como les decía, si ustedes repiten después con calma el ejercicio, lo pueden hacer ya con una pregunta propia. Pero entonces, si pregunto cuáles son las principales estructuras de datos, la diferencia es que aquí ya voy a presionar el botón buscar. Si se fijan, está marcado allí en azul. Y entonces, en este caso, ya se va a activar esta búsqueda web, ya no va a ser una búsqueda cerrada. Ahora, algo importante aquí es que para poder hacer esto, necesitamos ahora sí hacer una cuenta en ChatGPT. Entonces, así como les mencioné en la anterior, donde simplemente abríamos el enlace y comenzábamos a escribir, allí era para la búsqueda cerrada. Entonces, para hacer esta búsqueda web, tendríamos que hacer una cuenta. La mayor parte de ustedes ahorita escribió que de ChatGPT ya tienen cuenta, pero en el caso de que
quienes mencionaron que no la tenían, que quieran ustedes abrir su cuenta, voy a compartir aquí en el chat un tutorial justo de cómo abrir una cuenta. Cabe mencionar que las indicaciones para abrir una cuenta en ChatGPT, si bien son gratuitas, van cambiando constantemente. Un ejemplo de esto es que originalmente se pedía un número celular. Para quienes lo utilizaron justo casi cuando se liberó, nos tocó colocar nuestro número celular. Esto ya no ocurre, por ejemplo, esto fue un cambio que ocurrió. Entonces, para quien quiera abrir su cuenta con calma, aquí dejo este video de YouTube que justo grabé para dar esas indicaciones y que puedan hacer esta búsqueda web. Entonces, regresando a el ejemplo, ahora voy a compartirles mi cuenta para poder ver cómo aparece esta búsqueda web. Entonces, denme nada más unos segundos para compartirles mi pantalla y ahora nos vamos, ahora sí, a mi cuenta. Una vez que sigan los pasos del tutorial, quienes van a hacer su cuenta, va a aparecer lo siguiente, donde en el lado izquierdo, ahí ya ustedes van a tener todo el historial de prompts que ya hayan consultado. Y entonces, si aquí yo hago lo mismo, ¿cuáles son las principales estructuras de datos? Pero voy a presionar entonces el botón buscar. De esta manera se va a hacer una búsqueda en la web. Y entonces presiono este botón. Y si se fijan, hasta arriba dice buscando en la web, se quita y ahora sí aparece el resultado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sobre la marcha van apareciendo algunos enlaces. Si se fijan, aquí viene esto de un curso de Python y ciencia de datos. Aquí aparece esto de Indeed, de Academia. Entonces, ya aquí poco a poco tenemos ya enlaces y esto es un poco más transparente. Y al final aparecen todas las fuentes. Si se fijan, aquí aparecen todas a la derecha. Algo importante al respecto a esto es que si bien ya es un avance en cuanto a tener mayor transparencia, tenemos fuentes muy variadas. Algunas pueden ser fuentes más académicas, por ejemplo, Free Code Camp, pero también puede haber algunas, como por ejemplo Reddit, que son los mismos foros donde hay una mayor libertad. Entonces, respecto de la búsqueda cerrada, hay más transparencia, pero aún así no quiere decir que todas las fuentes sean puramente académicas. Por eso todavía vamos a ver los otros dos tipos y para esto vamos a ver a la plataforma de Perplexity. Pero entonces, hasta aquí estamos viendo para qué nos puede ayudar ChatGPT en este momento. Como antes, a la búsqueda cerrada y ahora ya nos puede ayudar a esta búsqueda web. Entonces, muy bien, dejo de compartir para continuar con la otra herramienta, entonces vamos a regresar a la presentación. Si ocurre alguna duda sobre la marcha, ustedes con toda confianza escriban en el chat para que no queden esos huecos. Entonces, muy bien, vamos a regresar a la presentación. Justo estábamos en la búsqueda web y entonces justo lo que aparece en el lado izquierdo, que dice buscando en la web, es un aviso que sale al inicio y luego se borra. Esto nos ayuda a diferenciar cuando es búsqueda web a cuando es una búsqueda cerrada. Y entonces cabe mencionar que si presionamos ese botón buscar, hacemos búsqueda web, pero en ocasiones esto se puede activar automáticamente. Muy bien. Y como mencionaba, ahora vamos a pasar a la segunda herramienta, que es Perplexity. Y aquí vamos a ver los dos tipos de búsqueda que no hace ChatGPT. Entonces, así como hablamos del nombre de ChatGPT y lo desglosamos porque había una pista allí mismo, Perplexity no nos otorga pistas directamente respecto del funcionamiento, pero cabe mencionar que se nombró debido a que Perplexity es perplejidad y esa es una métrica que se utiliza en inteligencia artificial.
De hecho, los detectores de texto generado por inteligencia artificial, esos en los que aparece en un porcentaje en el que probablemente fue generado un texto, ya sea por un humano o por una máquina, se basan en esta métrica. Eso es solamente como un dato del nombre. Pero entonces, listo, ya estamos listos para entrar en el tercer tipo de búsqueda. Y entonces, antes de eso, les mencionaré que esta herramienta Perplexity también puede hacer búsqueda web, así como ChatGPT. Esa es la búsqueda que aparece de manera predeterminada. Esto entonces nos va a llevar a que les comparta en el chat justo el enlace de la segunda herramienta. Esta herramienta funciona igual que la anterior en cuanto a que puede funcionar sin necesidad de hacer cuenta, pero así como con ChatGPT, si no se hace cuenta, es decir, si solamente ustedes abren el sitio web y comienzan a hacer preguntas, se va a poder hacer cierto tipo de búsqueda, pero va a haber otro para el que sí necesitan hacer una cuenta. Ahorita les voy a decir cuál es cuál. Pero entonces, si ustedes abren ese enlace, ya van a poder comenzar a hacer preguntas. Entonces, la búsqueda web de Perplexity funciona de una manera similar a la de ChatGPT en cuanto a que aparecen allí ciertos enlaces. Y también se comparte que podemos tener fuentes muy variadas, tanto fuentes que pudieran ser más académicas como algunas que no tanto. Entonces, sigamos con este mismo ejemplo para poder ver cómo funciona la búsqueda web en Perplexity y para después ya ver los otros tipos de búsqueda que ya se orientan un poquito más a las fuentes académicas. Entonces, aquí vamos a ver en esta diapositiva qué es lo que se hizo, que de hecho funciona de una manera muy similar a la de ChatGPT. Entonces, si ustedes abren el sitio web, que en un momento lo voy a hacer y los voy a compartir, va a aparecer lo que muestro en la esquina superior derecha. Va a aparecer esta pregunta de ¿qué quieres saber? Y después va a haber un espacio, igual que como estaba en ChatGPT, para hacer la pregunta. Ahora, si se fijan allí, aparecen dos botones. Uno dice buscar y otro dice investigación. Entonces, algo importante es que sin hacer cuenta, no se puede usar el de investigación. Ahorita les voy a mencionar cómo se hace esa parte. Entonces, si no hacemos cuenta, únicamente vamos a poder usar la función de buscar que aparece allí como predeterminada y que es equivalente a la búsqueda web que acabamos de hacer. La respuesta aparece del lado izquierdo y entonces, de una manera muy similar al ejemplo que teníamos antes, van a aparecer allí algunas fuentes y justo va a aparecer después la respuesta. Las estructuras lineales son tal, tal, tal y tal, y las estructuras no lineales son tal, tal, tal y tal. Ahora, después de haber explicado esta parte, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero justo con el sitio web. Entonces, haré lo mismo. Voy a compartir mi pantalla. Si ustedes abren el enlace de Perplexity, les va a aparecer justo lo que en un momento les voy a compartir de mi pantalla. Listo. Así es como aparecería. Si ustedes dan clic al enlace que les compartí por el chat, entonces aparece justo esta pantalla. Y si se fijan, aquí no he iniciado sesión. Entonces voy a repetir el mismo ejercicio. Aquí si se fijan, antes de escribir mi pregunta, aquí aparecen ya algunas preguntas predeterminadas. Podrían ustedes explorar esto con calma si les interesa alguna, pero lo que yo haré es escribir la misma pregunta del ejemplo para que haya uniformidad. ¿Cuáles son las principales estructuras de datos? Entonces, aquí como mencionaba, existen dos botones, el de buscar y el de investigación. El de investigación, si lo presionamos, no lo vamos a poder usar porque nos va a pedir iniciar sesión con la cuenta. Entonces, solamente vamos a poder usar el de buscar que aparece allí como predeterminado y presiono esta flecha a la derecha
Y entonces, listo, se va generando la respuesta. Y aquí aparece algo muy similar a lo que tenía anteriormente en ChatGPT. Las fuentes aparecen arriba en lugar de aparecer únicamente a lo largo del texto. Y aquí aparecen con números más bien a lo largo del texto. Y si presiono allí donde dice más fuentes, ya puedo ver la lista completa. Entonces, esto es la búsqueda web, la misma que vimos en ChatGPT, la anterior, también se puede hacer en Perplexity. Y entonces, les repito, tiene la mejora respecto de la búsqueda cerrada en cuanto a que ya es más transparente y podemos ir a las fuentes, pero de nuevo, aquí se pueden mezclar distintos tipos de fuentes, tanto académicas como algunas más informales. Entonces, justo este detalle nos lleva a los dos últimos tipos de búsqueda, que estos ya no los puede hacer ChatGPT, pero Perplexity sí. Entonces, dejaré de compartir esta parte para que regresemos a la presentación y podamos continuar con estos dos. Recuerden que hasta ahorita llevamos la búsqueda cerrada y la búsqueda web. La búsqueda cerrada es como empezó ChatGPT. La búsqueda web la pueden hacer las dos herramientas ahora mismo. Y el tercer tipo de búsqueda es la búsqueda académica. Este tipo de búsqueda solamente la puede hacer Perplexity, ChatGPT no. Y ojo, para poder hacer la búsqueda académica, aquí sí necesitamos hacer una cuenta en Perplexity. Hacer una cuenta realmente es algo sencillo. En este caso no tengo un tutorial como en el caso de ChatGPT, pero les puedo mencionar qué es lo que deberían hacer en caso de que con calma quieran hacer su cuenta para poder hacer esta parte. Entonces, miren, antes de hacer esta búsqueda académica, les voy a mencionar porque hay un botón directo para poder hacer su cuenta. Miren, mientras ustedes están interactuando en Perplexity 50, todo el tiempo les va a aparecer una ventana en la esquina inferior derecha, que justo allí dice, inicia sesión o crea una cuenta. Y entonces, si ustedes quisieran ya poder hacer la búsqueda académica, lo que podrían hacer es aquí ingresar su correo electrónico y presionar este botón de continuar con correo electrónico. Y entonces allí nada más les va a pedir una confirmación de su correo y ya van a poder tener acceso a su cuenta. Entonces, esto por si les interesa hacer esta parte con calma. Y justo regresaremos a este ejemplo que teníamos en la presentación. ¿Por qué se llama búsqueda académica? Porque todavía hay un avance más allá de lo que ya vimos. Si bien habíamos avanzado de una búsqueda cerrada a una búsqueda web, les mencioné que la búsqueda web integra fuentes académicas con no académicas. Una ventaja de la búsqueda académica es que las fuentes van a estar validadas precisamente y aquí ustedes pueden notar el cambio. Si ustedes se fijan en el lado izquierdo, tenemos ya no una variabilidad de fuentes como había hace un momento, de LinkedIn, de Reddit, etcétera. Aquí tenemos a Semantic Scholar. Y Semantic Scholar es una base de datos que integra distintas editoriales y a partir de allí, por medio de ciertas herramientas específicas, se vinculan para que sea fácil procesarlas por medio de inteligencia artificial. Entonces, esto nos da la ventaja de que ya no tenemos esta mezcla de fuentes formales e informales. Ahora, si ustedes hacen su cuenta, ¿cómo pueden hacer esta búsqueda académica? Si se fijan en la parte superior derecha, déjenme avanzar, justo estábamos aquí. Al momento de que ustedes hagan su cuenta, les va a aparecer un botón que aparece con un gorro de graduado.
Esto no aparece con el sitio web normal. Si ustedes presionan ese gorro, ya va a aparecer una opción que dice académico. Entonces, si ustedes activan esa parte, van a escribir su misma pregunta y ya solamente se va a basar en fuentes académicas, que es justo el ejemplo que tengo aquí. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Yo ya tengo mi cuenta, por lo tanto, va a ser rápido si abro directamente mi cuenta. Entonces, justo vamos a esta parte. Entonces, denme un momento para compartir cómo aparece ya cuando ustedes tienen una cuenta, para que también ustedes puedan ver esta parte en vivo. Entonces, les comparto mi pantalla. Listo, en este caso yo ya inicié sesión con mi cuenta. Si ustedes se fijan en la esquina inferior izquierda, aquí ya aparece mi usuario, por ejemplo, Joaquín-NA16. Y entonces, una vez que ustedes tengan cuenta, ya pueden hacer lo que les mencionaba. Entonces, aquí va a aparecer este gorro de graduado que les mencionaba como académico. Y si ustedes dejan las dos, les va a combinar tanto en la web fuentes de todo tipo con fuentes académicas. En este caso, lo que recomendaría es dejar únicamente el botón de académico. Y ahora sí, escribir mi pregunta. Vamos a escribir la misma pregunta. ¿Cuáles son las principales estructuras de datos? Y entonces, si se fijan, aquí aparece Semantic Scholar, que justo es esta base de datos que vincula distintas revistas. Tenemos aquí nuestra respuesta, que en este caso es una respuesta más sintética. Y si yo presiono aquí en más fuentes, ya puedo ir a los papers originales en los que se está basando. Entonces, dimos un salto más. De la búsqueda cerrada a la búsqueda web es más transparente, y de la búsqueda web a la búsqueda académica ya no busca fuentes de todo tipo, sino que se centra en fuentes validadas académicamente. Y entonces nos queda un último tipo de búsqueda, que es la búsqueda más avanzada, pero lamentablemente está más limitada también. Ahorita aprovechando que estoy compartiendo mi pantalla, ustedes pueden ver justo debajo de esta pregunta de cuáles son las principales estructuras de datos. Hay algo que dice, has alcanzado tu límite pro. Esto quiere decir que yo ya estoy limitado en algo. Les voy a explicar por qué aparece ese mensaje y cómo se vincula con el último tipo de búsqueda que vamos a ver, llamado investigación profunda. Entonces, vamos a la presentación para ya ver el último tipo, que justo es este tipo, investigación profunda. La investigación profunda todavía va más allá de la búsqueda académica. Lo que hace la investigación profunda es hacer una búsqueda de un mayor tipo de fuentes y procesarlas con mayor cuidado, por lo que tarda generalmente un poco más de tiempo. Aquí, si se fijan, hemos tenido respuestas muy instantáneas. Cuando hacemos una investigación profunda, la herramienta de inteligencia artificial se toma más tiempo para buscar más fuentes, para poder interpretar todo lo que aparece allí y elaborar un informe más detallado. Ese es el tipo de búsqueda más avanzado que tenemos en este momento, pero lamentablemente lo más común es pagar por este tipo de función. Entonces, ChatGPT, por ejemplo,
tiene una manera de acceder a esta investigación profunda, pero allí forzosamente hay que pagar. Por eso no lo incluí aquí. Sin embargo, ustedes podrían acceder si hacen su cuenta de Perplexity a este cuarto tipo de búsqueda, pero el detalle es que si ustedes lo hacen una vez, les van a acabar sus créditos, así como a mí, por eso me aparecía ese mensaje. Entonces, para poder hacer este cuarto tipo de búsqueda, tendrían que presionar ahora sí el botón de investigación. Acuérdense que sin cuenta no se podía hacer eso. Pero entonces, si ustedes hacen una cuenta, van a poder hacerlo una sola vez. Y lo que va a aparecer es algo como lo que muestro en este momento, aparece una sola parte. Y justo vamos a ver qué es lo que ocurre ya con este informe completo. Vamos a compartir lo siguiente. Miren, lo primero que vamos a hacer es compartir mi cuenta, porque aquí lamentablemente pues ya yo me acabé estos créditos porque mi cuenta es gratuita. Y si yo presiono aquí investigación, ¿qué es lo que aparece? Me va a decir que pague para poder seguir usando esa función. Si yo les doy aquí a continuar con gratuito, pues voy a regresar a la búsqueda normal. Quiere decir que yo tengo que esperar un tiempo para volver a utilizarlo. Esto pues realmente nos orilla hasta cierto punto de si queremos hacer esto, pues que tengamos que pagar. Pero les repito, si hacen su cuenta, pueden hacerlo una sola vez y lo que vamos a ver es el resultado, porque el resultado justo lo guardé para mostrárselo y que ustedes puedan ver la diferencia que tenemos en comparación. Maestro Joaquín, ¿quiere que lo presentemos? Yo tengo cuenta. Ah, perfecto. ¿Sí? Si lo tienes, Nada más me entonces sería dictas mejor. Pro. Déjame compartir pantalla. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Si ya está seleccionado investigación, entonces Ah, escribimos, por favor, maestro Gabriel, ujú. cuáles son las principales estructuras de datos para mantener la misma pregunta. Y si eso ya nos facilita verlo también en vivo. Ok, ahí va. Entonces, si se fijan, aquí ya está tardando un poquito más, ya no es instantáneo como en los casos anteriores donde se iba escribiendo sobre la marcha. Entonces, se toma su tiempo porque va a revisar más fuentes, las va a procesar de una manera un poco más profunda, por eso su nombre. Allí mismo dice, la investigación profunda puede tardar hasta 30 minutos para investigar, analizar y reflexionar a fondo. Entonces, allí ya apareció un poco de lo que está haciendo la herramienta, pero si se fijan, todavía no termina. Todavía continúa procesando esto. Allí van apareciendo algunas fuentes de las que está extrayendo información, pero todavía no nos aparece nuestro informe. Todavía dice allí leyendo, y si se fijan donde dice investigación, todavía el icono se mueve, y lo que vemos allí es el razonamiento que está haciendo. Allí es como si estuviéramos viendo los pasos que está siguiendo nuestra herramienta, pero todavía no tenemos un resultado. Lo que podemos ver hasta ahorita es que dice fuentes 17. Y entonces, listo, se tardó ese tiempo para ya mostrar este resultado. Y entonces tenemos ya una estructura que generalmente está un poco más desglosada. Antes iba como directo al punto. Tales son las estructuras. Y en este caso lo que hace es hacer un informe un poco más extenso con distintos elementos y sobre la marcha ya va colocando los enlaces allí con los números. Entonces allí todavía tenemos los tipos, después las estructuras de datos avanzadas, árboles, grafos. Entonces sigue generando, si se fijan, todavía sobre la marcha tenemos las tablas hash. Al final incluye un apartado de importancia y aplicaciones prácticas
y finalmente una conclusión. Entonces, tiene un formato ya un poco más específico y generalmente un mayor número de fuentes también, por eso es que tarda. Listo, entonces ya con esto tenemos nuestro resultado completo. Muchas gracias, maestro Gabriel. Esto ya nos permitió verlo en vivo. Y entonces este fue nuestro cuarto tipo de búsqueda. Les comparto mi pantalla para justo terminar la sesión y justo ver si hay alguna pregunta. Denme nada más un momento para poder regresar. Listo. Entonces, esa es la investigación profunda que acabamos de ver. Y entonces, para terminar, aquí tenemos las referencias, tanto los sitios web de las dos herramientas como el artículo donde se hablaba de estas fuentes de la versión anterior de ChatGPT. Y también les agradezco mucho su atención. Les dejo aquí mi contacto, mi correo institucional y me pueden encontrar también en las distintas redes sociales que aparecen debajo con mi nombre completo. Y listo. Entonces me gustaría saber si hay alguna duda. Sé que realmente fueron varias cosas en un momento, pero afortunadamente se queda la sesión grabada. Si hubiera alguna duda concreta, con mucho gusto les ayudo a resolver. Porque si no hay dudas, les preguntamos nosotros para que pasen su asistencia. Ok. Les voy a mandar el formulario, maestro Joaquín. Sí, perfecto. Listo, ya está ahí en el chat. Es una pequeña preguntita y damos unos 2, 3 minutos, es muy corta. Entonces, para darles dos avisos. Ok, observo que ya están contestando. Bien, este, ya tenemos disponible nuestra página web para que puedan consultar los seminarios que hemos tenido hasta el momento. Ya están cargados los últimos tres, terminando el día de hoy. En el transcurso de la semana estaremos poniendo el del maestro Joaquín. Y bueno, se han acercado algunos de ustedes porque no han podido entrar a alguna de las sesiones. Entonces, como bien saben, para tener derecho a la constancia, pues es tener el 80% de asistencia. Entonces, en la última sesión, vamos a dar la oportunidad para que puedan, digamos, reponer una de las asistencias por medio de una actividad, la cual explicaremos en la siguiente sesión. Entonces, para que no se la pierdan y estén atentos y les podamos dar esa oportunidad. La actividad se va a basar en algunos de los seminarios en que no pudieron entrar para que puedan medio aplicar lo que platicamos y nos presenten una pequeña evidencia. Pero bueno, ya les estaré platicando un poco mejor y detallado en nuestra siguiente sesión. Bien, entonces,
Aquí está el sitio, con calma lo pueden consultar, ya se los mandé en el chat, dejo de compartir. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. eh, ¿Todo bien? Todo está bien cuando no lo hacemos, pero bueno, los invitamos a que consulten los videos y traten de aplicarlo. Me imagino que serán dudas y bueno, también la intención es detectar esas necesidades para que nosotros las canalicemos a la Secretaría de Planeación y Evaluación Educativa y propongamos talleres o cursos que nos permitan aprender o refinar algunas de las habilidades que estamos obteniendo en este tipo de eventos. Ujú. Bien. Bueno, si no hubiera alguna otra observación o comentario, que no hay, gracias por sus avisos, pues nos vemos en la próxima sesión. Ujú. Ya les estaremos mandando el aviso de recordatorio. Gracias. Y muchas gracias, maestro Joaquín. Este, Me comentan que les gustó mucho, entonces agradecemos su ponencia. Muchas gracias y gracias por sus comentarios. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Y ya tiene una fan, maestro.